días, amigos. En nuestro espacio estelar de hoy nos place recibir al diputado Gadis Corporán del Partido de la Liberación Dominicana, quien preside la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, don Uchi. Gracias por la oportunidad de estar acá iniciando la semana. Y muy buenos días a cada uno de los amados televidentes que se dan cita en este programa tan interesante. Bueno, ya que preside la Comisión de Energía y Minas, tanto de la Cámara como del partido, ¿verdad que sí? Así es. Le vamos a pedir una exposición breve, como todo en este programa tiene que serlo, ¿verdad? Pero una exposición acerca de la realidad del servicio de electricidad en la República Dominicana. Sí, lo cierto es que, bueno, vimos hace unos días una declaración del actual ministro que realmente no muestran la realidad del sector. Actualmente las cobranzas, por ejemplo, del sector energético nacional andan rondando un 33% y las pérdidas de las EDES andan rondando un 38%. Sin embargo, hemos visto al actual ministro que anuncia un ahorro significativo de unos, creo, 63 millones de pesos comparativamente con el año pasado, y eso es falso. Lo cierto es que el subsidio eléctrico, el monto destinado para este año, aumentó unos 38 mil millones de pesos y anda rondando inclusive la proyección del déficit presupuestario o de cobranzas versus los gastos operativos. Se proyecta para este año que va a superar los 1.000 millones de dólares. Entonces vemos una manipulación de los datos oficiales. De hecho, en el portal de transparencia de la CDE vemos que en los últimos 2 meses, 3 meses, no se está suministrando la información para que el ciudadano común tenga acceso. Y esta es yo podría decir que es una especie de patología, porque vemos que no arrojan los datos reales. De hecho, y sé que todo el que vive en el área de concesión de este lo está sufriendo, de este anda rondando las pérdidas por encima de un 53%, y todavía es la fecha que ni siquiera tiene un administrador designado. Entonces, lamentablemente, hasta que ellos como equipo no logren ponerse de acuerdo, pues vamos a tener un servicio energético ineficiente. Tenemos inclusive el gasto de nómina aumentado, la nómina aumentó en unos 83, casi 90 empleados, y de verdad que bajo ese esquema de trabajo no vamos a poder ni siquiera cumplir con lo establecido en el pacto eléctrico y poder entonces tener saneadas las distribuidoras y el sector eléctrico nacional. Bueno, ha citado 2 temas. Uno, el déficit. Dijiste el 63% de la energía es paga y el 37% no. ¿Es así? 73% son las cobranzas que poseen ahora mismo las EDES. Es decir, que se cobra el 63% de la energía servida. El 73% de la energía que se le compra a las generadoras. Y el 37% no se cobra. Correcto. ¿Esa situación qué tan nueva es? ¿O eso no sucedía antes? Fíjese que justamente al agosto del año 2020 las cobranzas andaban rondando un 83%. Ese dato que yo acabo de suministrar es del periodo inclusive enero-abril de este año, donde tenemos una situación calamitosa en las EDES, a tal punto que ni siquiera en los almacenes se posee stock de los materiales para resolver las órdenes de servicio. Mientras tanto, el ciudadano común es el que sufre las consecuencias de un servicio ineficiente, y lamentablemente, hasta tanto no se logre racionalizar el gasto y se logre crear una reingeniería financiera para las sedes, vamos a tener entonces, lamentablemente, un sector eléctrico ineficiente, que es lo que estamos teniendo ahora. Señor Corporán, usted menciona que según se ha informado a nivel oficial, se han reducido las pérdidas de las sedes en un 38% y contrapone esos datos a, y cito, 63 millones en ahorro, un aumento de 38 mil millones en subsidio, más de 1.000 millones de dólares en aumento del déficit y más de 90 nuevos empleados en las sedes, o un aumento en la nómina
por 90 nuevos empleados, 80 y tantos, decía usted. Pero las pérdidas en las sedes se refiere a una pérdida en términos eléctricos, presupongo, o por lo menos así se ha usado el término. Se trata, por ejemplo, de la energía que se distribuyen que no logran cobrar y también de las tomas ilegales que por tanto implican una pérdida, digamos, de esa carga o de esa energía. No así de los montos operativos per se, de la nómina y demás. ¿Podría explicarnos por qué hace una comparación entre pérdida de esa energía? Mis disculpas si el término técnico ahí no es energía, pero de la pérdida de esa materia energética, digamos, y entonces en comparación con lo que tiene que ver con el flujo o el gasto operativo. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Lamentablemente las distribuidoras operan con un déficit presupuestario. O sea, yo compro la energía, pero sin embargo lo que cobro no me da para pagar. Y eso produce justamente el subsidio eléctrico. Ese monto es el que el actual ministro ha anunciado que el flujo de caja de las distribuidoras va a tener un ahorro de 63 mil millones de pesos, cosa que no es cierta. Lo que pasa es que aparentemente ellos, yo no soy contable, pero la contabilidad simple indica que usted no puede, si tiene un monto destinado para subsidio, pues equipararlo a lo que son deudas acumuladas. Y de hecho, las deudas que ellos pudieran contemplar a la hora de comparar un año con otro, esas deudas inclusive fueron asumidas por Hacienda en el 2019 y aprobadas por el Congreso Nacional de aquel entonces. Pero lo que sí es importante que la sociedad sepa, y de hecho está bastante claro, que por ejemplo, cuando la gestión del PLD, la línea de crédito aprobada por el Congreso y financiada vía el Banco de Reserva, andaba rondando unos 26 mil millones de pesos. Sin embargo, ahora la aprobada por nosotros, siendo yo legislador, anda rondando unos 30 mil. Entonces, hay una diferencia de 4 mil y eso se debe justamente a que ahora se debe pagar más, ¿verdad? Se necesitan más recursos para pagar inclusive la facturación energética y eso es fruto, facturación energética a las generadoras. Y eso es fruto justamente de que las cobranzas han bajado. Por ejemplo, con respecto a lo que decía del gasto corriente, es justamente porque lamentablemente los gastos operativos deben incluirse dentro de el balance, por así decir, de las EDES, porque si tú compras o debes pagar y lamentablemente entonces los gastos de nómina, porque lo aumentaste, aumentan, tú tienes menos liquidez para pagar la factura a tus acreedores. Sí, esas pérdidas que usted señala, que no pongo en duda, no parece que había una situación feliz antes tampoco. Sobre todo si nos llevamos de los expedientes judiciales de investigaciones del Ministerio Público acerca de actos de corrupción en el sector eléctrico. Y si nos llevamos también de un caso como el de Punta Catalina, que es tan emblemático que al investigar en el gobierno pasado y en el Ministerio Público pasado los sobornos de Odebrecht, esa obra no fue incluida, increíblemente no fue incluida. Incluso hoy día es una ventaja porque es un caso que se puede comenzar en la justicia de cero, que no viene contaminado por otras prácticas. Se está perdiendo más ahora que lo que se perdió con esos sobornos para sobrevaluar las obras de Odebrecht y el caso sobre todo de Punta Catalina. Se ha dicho mucho de Punta Catalina. Lo cierto es, que recuerdo como ahora, que se creó una comisión de notables, la cual certificó que la licitación se llevó a cabo bajo la normativa y sin cometer dolo. Esa es la información que todos manejamos. No, esa no es la conclusión de esa comisión. Ahora, ahí voy donde. Esa no es. Ahora, ¿qué nosotros, por ejemplo, decimos? Si Punta Catalina fue sobrevaluada, que al final, ¿verdad?, tendrá que dictaminarlo un juez y las investigaciones, bueno, pues entonces que se procese. Pero lo más importante de todo esto es que Punta Catalina, por ejemplo, le genera en ganancias al Estado Dominicano entre 400 y 500 millones de dólares al año. Esa es la realidad. Y que si, calculando, por ejemplo, los costos de la construcción, Punta Catalina se pagaría en el corto plazo.
Ahora, si Punta Catalina es tan, ¿cuál sería la palabra? Es tan maligna para el sistema energético, entonces, ¿por qué nosotros hemos logrado que las distribuidoras privadas, las generadoras privadas puedan migrar de su matriz energética, de fuel oil bunker C, a gas natural? Eso obedece justamente a que Punta Catalina los costos marginales de la generación energética los ha bajado, y eso entonces ha tenido que motivar al empresariado, por así decirlo, a que tengan que tener una matriz de generación mucho más económica para poder competir. De todas las obras que hizo Odebrecht en el país, la más grande y más costosa es Punta Catalina, que fue realizada desde el principio en el gobierno del PLD que presidió Danilo Medina. Sin embargo, el Ministerio Público no la investigó. No la investigó, simplemente no la investigó. Es decir, no fue incluida en las investigaciones sobre las obras de una empresa que confesó que pagó en el país 92 millones de dólares en soborno para conseguir las obras que hizo. Esa comisión a la que usted atribuye fue una manera del gobierno saltarse una investigación del Ministerio Público, que validez legal no tiene, pero que tampoco concluyó en que eso fue santo y bueno, sino que hizo una cantidad de señalamientos acerca de las licitaciones, pero sobre todo el hecho de que no fue objeto de ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público. ¿Qué le parece? Lo cierto es que Punta Catalina fue construida por empresas de prestancia internacional, la misma Babcock & Wilcox, la misma General, en fin, que aunque no conozco las extríngulis ni todos los detalles de cómo se licitó, y fue una licitación, según los datos que tengo, internacional, lo cierto es que está construida con los estándares a nivel del mundo, y lo cierto es que tenemos un activo ahí que de hecho intentó ser vendido a un precio por debajo del precio de mercado. Y lo más importante de todo esto es, don Uchi, que si Punta Catalina, que eso es lo que se presume, pero al final tendrán que hacerse las investigaciones. Yo, de hecho, como legislador, estoy de acuerdo que se investigue, porque al final, para la República Dominicana, mientras más transparencia exista, pues mucho mejor para la democracia. Eso es lo que yo opino de manera personal. Ahora, yo entiendo que si Punta Catalina fue, en este caso, sobornada, pues deben arrojarse las pruebas, y tenemos ahora un Ministerio Público independiente, entonces la oportunidad está para que se investigue y se llegue a la verdad sobre el hecho, pero también entonces con el planteamiento suyo usted está poniendo en tela de juicio la prestancia de los empresarios, las figuras que crearon un consejo de veeduría, de hecho aquella vez, entonces está poniendo en tela de juicio no es cierto. su honradez, don Uchi. No, esa es una interpretación muy retorcida. Yo no estoy poniendo en tela de juicio a los que formaron la comisión, yo estoy poniendo en tela de juicio al gobierno y a la justicia que había, que se sabe, usted lo sabe muy bien, que es al Ministerio Público que le corresponde hacer una investigación. ¿A qué empresario le va a decir un gobierno, hágame el favor, participe en esta comisión? Pero, ¿qué dijo esa comisión? Hay una cantidad de señalamientos muy críticos de la forma en que se hizo en el informe de esos empresarios. Usted lo sabe, pues yo me imagino que se conoce el documento, ¿verdad? ¿Usted lo conoce? Lo cierto es, don Uchi, que, no, pero por ejemplo, si déjeme conoce, decirle, porque hay muchos cuestionamientos en ese documento. Me permite, mire, lo cierto es que cuando se crea el Consejo de Veeduría es justamente para verificar si la licitación se llevó acorde a un pliego de condiciones establecido. La comisión, según la información que tengo, es que dio el aval de que se realizó una licitación acorde a un pliego de condiciones. Vuelvo y repito, si la empresa, en este caso sobornó, pues que muestre las pruebas, don Uchi, y que se abra una investigación. O sea, no fue parte de la gestión del Sistema Energético Nacional, pero vuelvo y repito, como legislador, nosotros sí estamos comprometidos con la transparencia, y si hubo dolo, bueno, porque se demuestre. Tenemos un Ministerio Público independiente
Que, vamos a ver qué pueda pasar en el futuro. Yo apuesto a que sí. Qué bueno que le llama Ministerio Público Independiente, porque eso no es lo que opina el secretario general de su partido, que acaba de decir que el Ministerio Público lo están usando para persecución política. Les recuerdo que uno de los señalamientos que hizo el documento de la comisión que nombró el presidente Medina fue muy crítico con el hecho de que para la licitación hicieron un ofertante hipotético, es decir, que los que ganaron la licitación lo ganaron frente a un ofertante hipotético, así que no existía. Y el tema de los sobornos pagados, el Ministerio Público nunca lo investigó. Dice, si el Ministerio Público lo investiga, bueno, bien, sí, hay un Ministerio Público independiente. Ahora, el Ministerio Público que había no lo investigó. ¿Es excusable eso? Usted pudiera dar una explicación, incluso a nombre de su partido, porque era un Ministerio Público de su partido, un miembro del Comité Central. ¿Por qué no lo investigó? ¿Cómo se justifica eso? Yo, por ejemplo, no conozco el expediente de Odebrecht, no pudiera dar una información al respecto, porque no tengo los detalles de qué se investigó y qué no se investigó en el expediente de Odebrecht, pero lo más importante de todo esto es que el activo está, y lo más importante es que el activo se paga en un promedio de 5 años y que está generando, en este caso, ganancias al Estado Dominicano, que ha permitido que las sedes pudieran solventar. De hecho, a la entrega de la gestión gubernamental del PLD, dejamos un sistema energético saneado financieramente, justamente porque la deuda acumulada que tenían las sedes con las generadoras fue asumida por Hacienda y fue pagada, de hecho, a julio del año pasado, si mi mente no me falla. Y tanto así inclusive que recuerdo, como ahora, que solamente la empresa de transmisión energética TET dejó casi 2.000 millones de pesos en cuenta, entre certificados, que andaban rondando unos 800 millones de pesos, y 1.000 y pico de millones de pesos en cuenta corriente y cuenta de banco. Lo más importante de todo esto es que ese dinero que se dejó, pues nosotros queremos saber en qué se ha invertido para mejorar el sector energético, y de hecho 150 millones de dólares que aprobamos nosotros en el Congreso, luego 39 también para fines de mejorar la infraestructura de la sede, pues también queremos saber qué se ha hecho con ello para nosotros garantizar, ¿verdad?, de que el Estado pues esté implementando las políticas públicas en materia energética a los fines de nosotros poder mejorar y robustecer la comercialización de energía en este caso, que es donde estamos teniendo mayores inconvenientes. Bien, pues muchas gracias al diputado Gadis Corporán del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la Comisión de Energía y Minas, tanto de la Cámara como de su partido. Gracias por venir. Muchas gracias a usted, don Uchi, feliz resto del día y muchas gracias a los amados televidentes. Bien, y Edith prometió para el final el tema que está ahora en la palestra internacional con los programas de espionaje telefónico que en América Latina han sido muy usados contra periodistas y en algunos países periodistas que han sido muertos después de espiados. Sí. Edith. Sí, efectivamente, en el día de hoy hay una revelación internacional. Ya desde ayer se estaba comunicando que periodistas de 10 países se reunieron en un consorcio periodístico de investigación sobre el programa llamado Pegasus. Ese programa, hay noticias de que está en República Dominicana desde el año 2019. Se publicó, una agencia de noticias israelí subió en su plataforma que entre los países que habían adquirido esta tecnología se encontraba República Dominicana. Es el programa más invasivo que existe para las comunicaciones privadas en celulares. Bastaba darle un enlace malicioso, se apoderaba de la cámara del teléfono,
se apoderaba de los micrófonos. No hay ninguna plataforma segura, es decir, leen tu mensaje de Telegram, tus mensajes de WhatsApp, tus mensajes de Signal, que está considerado uno de los programas más seguros, pero ahí no hay seguridad que valga. Eso lo activaba sin las personas darse cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Se descubrió que en México, por ejemplo, se había utilizado para perseguir a periodistas, para conectar a periodistas. La periodista Carmen Aristegui, en ese momento se conoció que el teléfono de su hijo había sido contaminado y de otros periodistas. Pero ¿qué ha pasado en el día de ayer? Y le invito a la gente a que lean todas, si lo buscan, Pegasus, o buscan, por ejemplo, en la versión en castellano de esta investigación está en el diario, en la revista Proceso de México, que es una revista que se caracteriza por la investigación periodística. 6 de los integrantes de la revista Proceso se les dio seguimiento, está siendo revelado. También Carmen Aristegui. Se trabajaron miles de documentos, accedieron a más de 50,000 teléfonos, y lo que se ha descubierto es que existía en varios gobiernos, en al menos 10 gobiernos, que fue la data analizada, la intención de utilizar esta maquinaria que supuestamente era contra el crimen en perjuicio de opositores. Hay 12 jefes de Estado, Uchi, 12 que le intervinieron su teléfono. No sé si publicaron los nombres en el día de hoy, no nos extrañemos de que haya uno del área. 12 jefes de Estado, ministros, gente de la oposición política, a periodistas. En el caso mexicano, los números intervenidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 15,000, que fueron analizados ahora. De esos se encontraron cantidad de defensores de derechos humanos, las familias de los 43 asesinados, los amigos de periodistas, secretarias, asistentes, incluso novias o esposas, para poder tener control de las fuentes periodísticas, de los lugares donde estaban, porque es un GPS que sigue a la persona. Hay casos de muertes de periodistas, por lo menos 3 periodistas asesinados de México, que al momento de su asesinato, este programa estaba en activo en su teléfono celular. No tenemos mucho tiempo de tratar este tema hoy, pero sí quiero concluir diciendo algo. República Dominicana tiene esta tecnología. Este tipo de cosas, cuando pasan en otros países, uno mira el país de uno. Uno sabe que si los de México lo hicieron, los dominicanos no van a ser más santos que no lo van a hacer. O sea, no, pero que aquí lo admitió sin que se lo preguntáramos el entonces ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret. Ustedes lo recuerdan que hablando contra la Marcha Verde dijo, nosotros lo oímos y vemos todo lo que ellos escriben y se llaman. Y cuando lo interrumpí, le dije, es decir, que usted está admitiendo que lo están espiando. Y dijo, no ponga en mi boca lo que yo no he dicho, y lo acababa de decir. Sí, pero además... Es decir, que sí, yo no sé si será Pegaso o será otro caballo, pero algún caballo tienen aquí. Bueno, Uchi, mire una cosa, México, y esto es importante para el gobierno dominicano actual, México tiene esta tecnología que la compró el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el presidente López Obrador no renovó la licencia, por lo tanto Pegasus no está en operación en México. República Dominicana adquirió esta tecnología, no se sabe quién la compró, pero es un ente gubernamental. En el caso de México, 3 órganos dispusieron de ese instrumento, incluyendo la Procuraduría General de la República. En República Dominicana se compró al menos uno, aunque a mí me hablan de que probablemente hay 2 Pegasus en República Dominicana. Lo opera una entidad estatal. Esa es la promoción que tienen de la investigación. Una entidad estatal. República Dominicana, yo creo que las actuales autoridades, el gobierno debe transparentar, porque el tema de la vigilancia, el tema del fisgoneo de los teléfonos y todo eso, si aquí hablamos de una comunidad que va cambiando, necesita revisar los mecanismos de vigilancia sobre la vida privada de las personas y el contacto de sus comunicaciones. Lo estamos viendo en la Operación Medusa, que controlaba incluso lo que escribían los periodistas internamente. Uchi Lora, la información que tengo es que ese programa sigue operando en República Dominicana, o sea, opera, que está en una agencia de seguridad del Estado Dominicano, del Estado, del gobierno, por lo menos uno, y el problema es el historial. Yo creo que quienes manejaron esto en México, quienes manejaron esto en los países que han salido referidos ahí, nunca pensaron que la data quedaba, el registro queda. Esta es una data que queda, y lo idóneo sería que en República Dominicana se conociera cómo se utilizó
y quiénes fueron víctimas de ese proceso de irregular totalmente de fisgoneo de sus comunicaciones. Yo les invito a que lean el reportaje completo en la revista Proceso de México, también la información de Carmen Aristegui, pero es interesante y creo que es un desafío global, así como hablábamos de los mercenarios, este tipo de temas, Uchidora y Carolina, supone un desafío global. Sí, señor. Así es. Bueno, y el llamado a las autoridades gubernamentales actuales, considerando que esa tecnología no habría sido adquirida en los últimos meses, sino con anterioridad a ello, el llamado a que revisen el tema de la licencia y a que tomen las medidas del lugar está hecho. Y que no sigan oyendo lo que habla la gente, Que eso no sirve, ni al final. viendo lo que hace la gente, porque el celular es un medio de espionaje por donde lo que usted haga, aunque sea en el baño, lo saben. Ese es el chip de la vacuna, es el celular. Sí. El celular. Que le vayan a poner un chip. Exacto, Ese es el chip, ese sí es de verdad. Ese sí es de verdad. Y hablando de vacunas, me puse la tercera dosis. ¿Y sí, cómo le señor. fue? Ninguna reacción. ¿No tuvo síntomas de cansancio? Nada. Qué bien, Nada. felicidades. Muy bien. Me alegro Y mucho. si luego determinan que para asegurarse no hay que ponerse una cuarta, también. Porque la vacuna no mata, el que mata es el COVID. Bueno, Amigos, feliz día. gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana. Desde ahora comenzamos a trabajar para presentarles un programa interesante en el día de mañana para que se mantengan al tanto de lo que pasa. Hasta mañana. Gracias a todos los que nos ven por Telesistema y por YouTube en el Día RD. Hasta mañana, 6 de la mañana, Telesistema Canal 11.